preguntas que quizá alguno de nosotros tenemos y no encontramos respuesta. Y queremos que la Biblia sea una respuesta para estas grandes interrogantes que nosotros tenemos. Ustedes habrán escuchado quizá algunos planteos que la gente hace para con Dios. Si Dios es amor, si Dios es bueno, si Dios es todopoderoso, ¿por qué permite el sufrimiento en este mundo? ¿Han escuchado una pregunta de ese estilo? Quizá algunas veces, ¿no? Nosotros decimos, pero si Dios es amor y es todopoderoso y es bueno, ¿por qué no evitó que me agarre esta enfermedad? Si Dios es bueno, si Dios es amor, si Dios es misericordioso, ¿por qué no evita que ciertas personas mueran? ¿Por qué Dios no evita un abuso sexual? ¿Él podría evitarlo? ¿Sí o no? Sí, es todopoderoso. ¿Por qué no lo hace? Hay tantas preguntas que nosotros nos hacemos que no tienen respuesta, pero que sin embargo la Biblia nos deja algunos principios claros para poder llegar a responder estas preguntas que a veces nos dejan perplejos. A veces nosotros le atribuimos a Dios cosas que no son la voluntad de Él. Muchas veces decimos, no, fue la voluntad de Dios. E incluso hemos escuchado a personas atribuirle a Dios cosas que Él mismo no quiere que sucedan, ni las produjo. Pero sin embargo decimos, fue la voluntad de Dios. ¿Será que es la voluntad de Dios la muerte? ¿Será que es la voluntad de Dios el sufrimiento? ¿Será que es la voluntad de Dios la enfermedad? ¿La injusticia? Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Ustedes recordarán, ¿no? Mismo en los primeros capítulos de la Biblia, en Génesis, ahí vemos que hay un conflicto de intereses y entra en juego un personaje. Ese personaje la Biblia lo llama como la serpiente, ¿no? En el versículo 1 del capítulo 3 de Génesis dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual le dijo a la mujer, ¿con que Dios te dijo no comas del árbol del huerto? De todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí vemos un diálogo que empieza, ¿no? Nosotros sabemos quién es la serpiente. Apocalipsis dice que la serpiente antigua es el diablo y Satanás. El diablo entra en un diálogo con la mujer y vemos que él empieza a cuestionar el carácter de Dios. Y vemos que desde el inicio el conflicto que hay, el conflicto que nosotros estamos viviendo como seres humanos no es un conflicto de poder, porque Dios tiene todo el poder. Lucifer, Satanás es un ser creado, no tiene más poder que Dios. Pero el conflicto y la disputa que hay entre el bien y el mal no es acerca de poder, sino es acerca de carácter. Porque acá el diablo dice, Dios te dijo que no comas de ningún árbol del huerto, y la mujer dice, sí, lo podemos comer, pero hay uno que no lo podemos comer ni tocar. Y dice, no, Dios está mintiendo. Si vos comés de ese árbol no vas a morir. Es más, Dios te está pidiendo que no comas de ese árbol porque te está privando un bien superior. Dios te está privando del conocimiento del bien y del mal. Por lo tanto, Satanás empieza a cuestionar la forma de ser de Dios y Satanás dice que Dios es un mentiroso. Él dice que vas a morir,
pero no vas a morir si comes del fruto. Él dice que no comas porque Él te está privando del conocimiento del bien y del mal. Es más, te está privando de que seas como Dios, porque cuando comas de Él vas a ser igual que Dios, conocedor del bien y del mal. Y la Biblia nos dice que el ser humano ya era como Dios, porque Él lo hizo a imagen y semejanza. Pero el diablo empieza a tergiversar y a decir que Dios es un mentiroso y que no es completamente cierto lo que Él dice, y entonces ahí empieza el gran conflicto entre el bien y el mal, que es de carácter moral, y lo que tiende a poner en tela de juicio no es el poder de Dios, sino la forma de ser de Dios. Y este mismo aspecto que yo resalto acá también se ve, ¿saben dónde? En el libro de Job, que ese va a ser el libro que nosotros vamos a estudiar esta mañana. Solamente algunas partecitas, ¿verdad? No vamos a estudiar todo. Pero allí podemos ver en el capítulo 1 del libro de Job, que está antes del libro de los Salmos. Ahí podemos ver claramente esta realidad. Job capítulo 1. Job capítulo 1, versículo 1. ¿Quién puede leer del versículo 1 al versículo 10? ¿Me leo, pastor? Sí, por favor. Dice, versículo 1. Había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yutas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. Sus hijos celebraban banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana, ofrecía holocausto, conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado contra Dios y sus corazones. Esto mismo hacía cada vez. Y un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre ellos vino también Satanás, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto y temeroso de Dios y apartado del mal? ¿Hasta el 10, pastor? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todos los que tiene? El trabajo de sus manos ha bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Muy bien. Vamos de a poquito. Hay mucho acá, ¿no? Mucho contenido. Primero, Dios dice que Job es un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dice también que es una persona adinerada. Dice que él tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchos criados. Y era el varón más grande de todos los orientales. También tenía hijos, ¿verdad? Un profesor nos dijo una vez en la facultad que un camello equivalía más o menos en dinero a lo que hoy es comprar un auto Ferrari. Más o menos. Y Job tenía 3.000 camellos. O sea que Job tenía mucho dinero. Era una persona adinerada. Después también Job utiliza 8 palabras diferentes para referirse al oro. Porque también era una persona que tenía mucho oro y conocía los diferentes tipos de oro. Por lo
puede ver a lo largo del libro que él era una persona adinerada. Ahora dice que en el cielo se presentan los hijos de los hombres delante de Dios, y también se presenta ¿quién entre medio? Satanás. Y entonces Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y entonces, en el versículo 9, Satanás le dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él a su casa y todo lo que tiene y al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y miren lo que dice el versículo 11: pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. En otras palabras, Satanás le está diciendo a Dios: claro, Job te teme, Job te respeta, pero por algo a cambio. Él te respeta, te es fiel porque vos lo tenés protegido y lo tenés cercado. Pero tocale ahora y vas a ver, sacarle la protección y vas a ver cómo blasfema en tu propia cara. En otras palabras, Satanás está diciendo que Dios es un mentiroso, que Job no es varón perfecto, ni recto, ni temeroso de Dios. Él es así porque vos lo tenés protegido, pero si le sacás la protección, deja de ser así. Satanás, de nuevo, en ese concilio celestial, cuestiona el carácter de Dios, de que Dios es un mentiroso, de que las cosas no son reales como Él dice. Y entonces empiezan a cambiar las reglas de juego, por así decirlo. Las reglas de juego empiezan a cambiar con este planteo que Satanás le hace a Dios. Y dice que el versículo 12, vamos a leer unos versículos más: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y la sarna paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabios y las tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Todavía estaba hablando cuando vino otro y le dijo: los cactos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino sobre el lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En estos versículos nosotros podemos ver que Satanás le dice a Dios que él es un mentiroso y que Job está protegido y que por eso es fiel. Y entonces Dios le dice: bueno, podés tocarlo, pero no toques su vida. Y entonces Satanás va y dice que de repente estaban ahí y vienen a Job y le dan una mala noticia. Está ese aún hablando y viene otro y le da una mala noticia. Y otra, y otra, y otra. Y en cuestión de minutos, Job pierde todo lo que tenía. Y Job no era una persona que tenía pocas cosas, ¿no? Lo tenía todo, materialmente y humanamente hablando, pero en cuestión de segundos, de minutos, pierde todo. Pierde sus criados, sus camellos, sus ovejas, su hacienda. Y como frutillita del postre, pierde a sus hijos.
reaccionamos ante alguna dificultad y alguna prueba? A veces nos ponemos mal y hasta queremos apostatar. Sí. Una cosita interesante, ¿no? Que uno acusa que fuego de Dios fue el que consumió todo, acusaba a Dios. Quería aportar ese mal. Totalmente, ¿no? Aparece en la Biblia que decía que el fuego de Dios descendió del cielo. Y entonces vemos que a veces nosotros nos pasan cosas y nos desesperamos y nos angustiamos. Y a Job no le pasó una, le pasó una tras otra. ¿Y cómo reacciona Job? Pareciera ser admirable, pareciera ser una actitud bastante piadosa de su parte, ¿no? Y ahora vamos a ver que lo que le pasa a Job es terrible, porque lo que a él le pasa no se le va enseguida, digamos. Él está durante meses sufriendo la terrible condición que el enemigo le había generado, ¿no? Entonces vamos a ver poco a poco ahí mismo en el libro de Job otros versículos que nos van a mostrar cuánto tiempo Job estuvo en esta situación terrible. De paso, no fue lo único que le sucedió a Job. Esto que leímos recién, porque todavía está el capítulo 2 y hay 39 capítulos más, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a leer Job, capítulo 7, versículo 3. Dice Job 7:3: así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. O sea, lo que experimenta Job lo tuvo que experimentar durante mucho tiempo. Miren lo que dice el versículo 5: mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. ¿Por qué Job dice esto? Vayamos al capítulo 2. Después de que Job le pasa todo esto, viene el capítulo 2, dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también con ellos para presentarse delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás y dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en su misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y sus tres amigos de Job, y los tres amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, bueno, dice que ellos fueron cada uno a su lugar porque habían convenido en venir juntos para consolarse a él y para consolarle, ¿no? Para condolerse con él y consolarle. Y ellos se acercaron, y dice el versículo 13, dice: así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. O sea, Job estuvo meses enfermo
sarna maligna, dice que él se arrancaba con unos tiestos, unos pedazos de cerámica, porque era terrible, ¿no? Como él tenía esa experiencia en toda su piel. Capítulo 9, versículos 34 y 35, dice: quite de mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. O sea, la sensación de dolor y malestar que le generaba esto, que él sentía que no estaba, digamos, en su propio cuerpo. Job 16:16 dice: mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. 17, 14 y 15: a la corrupción he dicho: mi padre eres tú, a los gusanos mi madre y mi hermana. ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? Y mi esperanza, ¿quién la verá? Job estaba desesperado. El capítulo 19, versículo 20, dice: mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Y ahí, bueno, hay una serie de versículos a lo largo de todo el libro que describen la terrible situación que Job experimentó. Muchas personas que enfrentan dificultades suelen citar Job capítulo 1, versículo 21 para poder consolarse. Pero ese versículo muchas veces es mal entendido. Job 1:21 dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y hay personas que dicen: no, esto me vino porque Dios lo quiso, porque Dios lo permitió. Y si Él lo manda, lo voy a atravesar como un fiel soldado, como lo hizo Job. Pero la Biblia, en los versículos anteriores, obviamente Job no lo sabía, pero nosotros que tenemos la Biblia podemos ver quién fue el que produjo las bendiciones de Job. Dios. Pero Dios le había dado, pero ¿era Dios el que le había quitado todo? No. La Biblia dice que quien había quitadole todo a Job era Satanás, y quien le había infligido su enfermedad era Satanás. Entonces nosotros, ¿por qué le atribuimos a Dios las cosas que Él mismo no genera? Y acá vemos que también otro detalle: las reglas de conflicto fueron cambiando. Primero Job estaba siendo protegido y de repente la protección se sale y Job es atacado por el diablo. Job estaba sano pero había perdido todo, de repente Satanás interviene de nuevo y las reglas del juego cambian y ahora es permitido que Job se le toque su salud. Interesante, ¿no? Eso lo vamos a resolver más adelante. Pero mientras tanto, nosotros podemos ver que quien genera el mal en este mundo no es Dios. Y el hecho de que acontezcan esas cosas no quiere decir que Dios lo permita. Porque si nosotros decimos, si Dios lo permitió, podríamos decir que Dios está queriendo que eso suceda, o que Dios lo está enviando, y empezamos a cargarle a Dios una responsabilidad que no le compete a Él. El problema está en que el conflicto no se trata de que si Dios puede evitar o no puede evitar, sino que está en juego la moralidad de Dios, está en juego su carácter. Por lo tanto, Dios se ve restringido moralmente y no puede actuar y desplegar su voluntad como Él quisiera, porque está en tela de juicio su forma de ser. Y esto a mí me gusta explicarlo con una parábola, que ustedes me van a ayudar con su imaginación. Haced de cuenta que sos el gobernador de un pueblo de donde vos quieras, un pueblito chiquito, sos el gobernador o la gobernadora de ese pueblo. Ese pueblo tiene unos 1000 habitantes nomás, unos 1000 habitantes. Resulta que todo
todos te conocen porque sos una buena persona, siempre trabajaste en función del pueblo, hiciste obras públicas, generaste trabajo, todos pueden ir al colegio, todos tienen para comer gracias al trabajo que vos has hecho como líder, como gobernador. De repente, en ese pueblo perfecto, se levantan, de esos 1000, se levantan 300 personas empezando a cuestionar tu liderazgo y a murmurar y decir, no, pero ¿sabes qué? El líder que nosotros tenemos es un mentiroso, es autoritario, es severo, es duro y lo único que quiere es aprovecharse de nosotros. Entonces vos sos el gobernador, te enterás de esta mentira, ¿no? Te enterás de este falso testimonio que estás levantando, entonces agarrás y citás a todo el pueblo a la plaza de la ciudad. Citás a todo el pueblo, decís que vengan todos, que va a haber una fiesta. Y entonces tu equipo de militar y policial lo invitás a que pongan a las 300 personas en fila. Ponen las 300 personas en fila así, adelante de todos. Y entonces le decía al pueblo que ahora va a haber una ejecución porque hay 300 personas que se han rebelado en contra de tu gobierno. Entonces la policía empieza a ejecutar uno por uno, ¡pah! Y le da un tiro en la cabeza a cada uno y mueren los 300. ¿Qué generaría esa acción tuya? ¿Qué generaría en los demás? En los 700 que quedaron vivos. Generaría miedo, pero generaría obediencia también. Sí, ¿no? ¿Quién se va a querer rebelar después de ver ese despliegue de poder y de autoridad que tiene el gobernador? Nadie. Nadie se rebelaría y todos obedecerían. Pero sería una obediencia por miedo, por temor. Porque si me rebelo, seguramente voy a terminar como terminaron aquellos en la plaza. Pero imagínate que en vez de utilizar esa estrategia de persuasión, te propones hacer otra estrategia y vos lo que haces es te destituís de la autoridad y del cargo de gobernador y empezás a servir al pueblo como uno más. Bajás de tu lugar de líder y empezás a servir y a ser uno más y a hacer obras de bien y ocuparte del beneficio de la sociedad. De repente, tu forma de actuar bondadosa genera envidia y odio en aquellos 300. Entonces ellos planean matarte y crucificarte en la plaza de la ciudad. Y entonces ellos arman un plan, te agarran y te terminan matando ahí en la ciudad, en la plaza de la ciudad. ¿Qué generaría esa acción? Esa acción demostraría que lo que ellos decían en cuanto al gobernador era mentira, de que los únicos malvados eran ellos y de que vos lo único que querías era el bienestar de la ciudad. Esa acción demostraría quién era quién. ¿Y saben cuándo se pudo demostrar al universo quién era quién? En el universo se pudo demostrar quién era quién recién en la cruz del Calvario. Hasta que Jesús no haya muerto en la cruz, nadie pudo entender la rebelión del diablo y por qué Dios no lo destruyó en ese momento. Pero cuando Jesús murió en la cruz, el universo entero se dio cuenta cuál era el propósito del enemigo de Dios, del diablo, y cuáles eran los propósitos de Dios. El universo se dio cuenta que el diablo solo quería matar, destruir y aniquilar, y que estaba dispuesto a matar al mismo Dios. Pero a la vez el universo se dio cuenta de que Dios era capaz de morir en nuestro propio lugar. Y esa parábola demuestra el amor de Dios y la rebelión de Satanás. Y es por eso que Dios no lo mató a Satanás de inmediato. Porque si Dios mataba a Satanás de inmediato, ¿qué hubiera generado? Obediencia.
pero una obediencia inspirada por el temor. Y Dios no quiere que sus criaturas lo sigan a Él por miedo. Dios quiere que sus criaturas lo sigan a Él por amor. Por eso Dios está dejando que la historia y el curso del pecado y del mal siga su camino, para que nosotros podamos discernir quién es el diablo, quién es Dios y tomemos una decisión. Y claramente en la palabra de Dios podemos ver que el que genera el mal no es Dios, sino el diablo. ¿Saben? Aquí pasaron varias cosas. Por ejemplo, una de las cosas que sucedieron es que los amigos de Job vinieron y se quedaron al lado de él 7 días y 7 noches. Y dice que se quedaron 7 días y 7 noches sin hablar, se quedaron callados. Y yo creo que lo mejor que pudieron hacer los amigos de Job durante ese tiempo es quedarse callados. A nosotros a veces nos incomoda el silencio, pero a veces el silencio es lo mejor que podemos hacer, estar en silencio. Yo he visto esto muchas veces aún en velorios. Se acercan al viudo, a la viuda y dicen: tranquilo, fue la voluntad de Dios, por algo se la llevó, ahora no sufre más. Y empezamos a decir cosas que no son acorde a la Biblia y a la palabra revelada de Dios, que no son la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que la gente muera, pero nosotros decimos: tranquilo, Dios se lo llevó. O a veces escucho decir: no, este cáncer te vino porque Dios seguro algo te quiere enseñar. Y empezamos a ver a Dios como un Dios que te genera un cáncer para que vos aprendas alguna lección. ¿Qué clase de Dios de amor nosotros estamos viendo? ¿Y qué clase de Dios de amor nosotros estamos predicando? Cuando nosotros no entendemos lo que pasa, lo que sucede y no encontramos una explicación, lo mejor que podemos hacer es quedarnos callados. Los amigos de Job se quedaron callados, pero después de quedarse callados empezaron a hablar. Y empezaron a decir cosas e intentar buscar una explicación a algo que ni ellos entendían, que ni Job entendía. Y lo único que hicieron es generarle mayor malestar a Job. No lo vamos a leer porque todo el libro de Job se trata en un diálogo entre él y sus amigos y cómo ellos tratan de explicar lo inexplicable. Incluso Job dice el mismo. Job pensaba en su mente, en su limitada forma de ver la vida, pensaba que aquello que le aconteciera porque Dios lo quiso. Dios dio, Dios quitó. Después le dice a su esposa: recibimos el bien de Dios, no vamos a recibir el mal. Job pensaba que Dios le generaba todo eso. Imagínate vivir situaciones difíciles, injustas y además pensar que es Dios y que te la genera. Eso es mucho peor. Pero al final del libro de Job, las cosas empiezan a cambiar. Y vamos a leer ahí en el capítulo 38, donde Dios le hace unas preguntas a Job como para que él reflexione y se dé cuenta de que su perspectiva acerca de Dios era equivocada. Y le dice en el versículo 1, dice: entonces Jehová respondió a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Versículo 3. Ahora ciñe como varón tus lomos y yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y ahí sigue Dios haciéndole preguntas para que él reflexione, ¿no? Cuando yo fundaba la tierra, ¿dónde estabas tú? Házmelo saber si tienes entendimiento. Ya que sos tan inteligente, explícame estas cosas.
teólogos dicen que ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría es el diablo, que trata de decir cosas que no son, tratando de iluminar, pero en realidad es lo único que hace es oscurecer, no iluminar. Capítulo 40, el versículo 1 dice: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mis manos pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Entonces vemos que Job va cambiando su manera de ver cuando se encuentra con Dios. Se empieza a dar cuenta que él no la tenía tan clara como se pensaba. Y muchas veces pasa, ¿no? Que nos cruzamos con gente que, ¿para qué voy a escuchar este sermón si yo ya leí 50 veces Job? No necesito aprender más nada. ¿Para qué voy a leer la Biblia si yo ya me la sé de memoria? Es que no se trata de conocimiento, se trata de una experiencia vivencial con Dios. Leer la Biblia no es un ejercicio académico, leer la Biblia es encontrarnos con Dios. Y Job, en el capítulo 42, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece consejos sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora Job se presenta ante Dios con una actitud diferente. Ahora él dice: yo te voy a preguntar y tú me vas a enseñar. Y pasa muchas veces que nosotros nos acercamos a la palabra de Dios pensando que somos unos sabelotodo. Y dice el apóstol Pablo, ¿no? El que cree que sabe algo no lo sabe aún como debiera saberlo. Es que el estudio de la Biblia es algo infinito y el conocimiento de Dios no lo va a abarcar ni la eternidad. Y ahora que Job lo ve a Dios, dice: yo pensaba que te conocía, de a oídas había hablado de ti, pero ahora que te veo, ahora que te conozco y que sé quién sos, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora que te conozco a Dios, ahora me doy cuenta que yo soy un pecador miserable que necesito de ti y que no soy mejor que ninguna otra persona. Cuando uno tiene un conocimiento experimental de Dios, no se cree superior a nadie, sino que se da cuenta de su necesidad de Dios y que se encuentra perdido. Y eso fue lo que experimentó Job, darse cuenta que era un pecador que estaba destituido de la gracia de Dios. Y ahora viene la mejor parte. Después del arrepentimiento de Job, viene el versículo 10 que dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron con él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemina, el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren Japur. Y no había mujer tan hermosa como las hijas de Job en toda la tierra. Y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos
hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Y acá vemos que las reglas de juego vuelven a cambiar de nuevo. Job le vienen todas las desgracias, él pierde todo, después pierde su salud, y ahora dice que cuando Job ora por sus amigos, por aquellos que le estaban maltratando en el momento de dolor, dice que ahí Dios le restituye todo. Y acá hay algo que yo considero muy importante, que parece o nos muestra claramente que la oración puede cambiar las reglas de juego del universo, de Dios y del conflicto. Pareciera que Dios se mueve de una manera cuando nosotros oramos que no se movería si no hiciéramos esa oración. Porque dice que cuando Job oró por sus amigos, la situación cambia. Y entendámoslo con lo que venimos viendo hasta ahora. Dios no puede actuar no porque no tenga el poder, sino porque está en tela de juicio su forma de accionar. Dios no puede obligar y meterse en ciertas situaciones, porque su moralidad no se lo permite. Pero cuando nosotros oramos como seres libres y le pedimos a Dios que actúe en nuestra vida, le damos permiso a que actúe. Y es ahí cuando la oración empieza a darle terreno a Dios, ese terreno que el enemigo tenía sobre nosotros. Por eso es muy importante la oración. Por eso es muy importante la oración intercesora. Y nosotros debemos orar, y justamente hoy vamos a tener una vigilia que vamos a dedicar tiempo a la oración, porque vemos que la oración hace la diferencia. Porque estamos en un conflicto donde Dios se ve restringido moralmente a actuar porque no puede, porque Él es un Dios de verdad, y vemos un enemigo que se mete en todos lados aunque no le dejemos lugar porque lo único que quiere es destruir. Ahora, yo les quiero mostrar con la Biblia a todos ustedes cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Aunque lo vimos un poquito, la voluntad de Dios está descrita en Génesis 1 y Génesis 2 y en Apocalipsis 21 y 22. Ahí está la voluntad de Dios. A veces nosotros hablamos sin pensar y sin estudiar la Biblia, atribuyéndole a Dios cosas que Él no hace. Génesis 1 y Génesis 2 nos muestra un lugar edénico, un jardín maravilloso, un lugar donde hay salud, un lugar donde hay felicidad, gozo, alegría, donde no hay pecado, no hay enfermedad, no hay muerte. Esa es la voluntad de Dios. Y Apocalipsis 21 y 22, ahí se muestra plenamente la voluntad de Dios. Donde Dios va a secar las lágrimas, donde ya no va a haber muerte, donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber mares, no va a haber separación. Esa es la voluntad de Dios y esta es la voluntad de Dios. De Génesis 3 a Apocalipsis 20, eso no es la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando pasan cosas que nosotros no sabemos explicar, no le atribuyamos la voluntad a Dios eso como si fuera su voluntad. Porque su voluntad no es la enfermedad, su voluntad no es la muerte, y su voluntad no es la injusticia y las desgracias para los seres humanos. La voluntad de Dios es que nosotros seamos felices, y que vivamos eternamente. La palabra lo dice claramente. Su voluntad es que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, seamos prudentes a la hora de decir cosas. Seamos prudentes a la hora de querer interpretar algo que no entendemos. Porque que no lo entendamos no quiere decir que Dios lo está haciendo. Y seamos conscientes también que vivimos en un conflicto y que Dios está restringido a desarrollar su voluntad a pleno. Dios no puede desarrollar su voluntad a pleno porque Él no puede ejercer su poder ahora. Su poder lo va a ejercer en la segunda venida. Ahí va a ejercer su poder. Y ahí se va a ver su voluntad a pleno. Y ahí vamos a ser felices para siempre. Por lo tanto, les invito a que podamos tener ese espíritu de oración que necesitamos para que la voluntad de Dios se desarrolle
en la manera que Él pueda en nuestra vida. Y de esa manera que Él puede ir guiando nuestra vida. Espero que la palabra de Dios haya sido clara hoy y que este sermón nos motive a nosotros a investigar más la Biblia para que nosotros tengamos más en claro cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. Amén. Muy bien, agradecemos al pastor. Va a finalizar, vamos a poner al pie, vamos a tocar el himno 184. Para esta tarde. Vamos a orar. Señor mi Dios que estás en los cielos, le damos la gracia por tu palabra, gracias porque tú a través de ella, Señor, tú nos fortaleces. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos diste a entender que todos los males que hay en este mundo no vienen de ti, Señor, sino que vienen de un enemigo, vienen de Satanás. Señor, de que nuestra esperanza esté fijada en ti, Señor. Te pedimos perdón por nuestras faltas, perdón por nuestro mal comportamiento. Y si en algo te hemos fallado, también, Señor, te pedimos perdón. Ayúdanos, Señor, para que sigamos confiando en ti, para que sigamos confiando en tu promesa. Acompáñanos, Señor, mi Dios, a nuestros hogares, que tu santo sangre esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.